Creo que muchos de los parámetros ideológicos con los que se sostiene este proceso de revolución ciudadana tienen que ver con Alfaro, tienen que ver con su lucha revolucionaria. La revolución liberal era una revolución que planteaba romper el viejo estado oligárquico conservador, el estado elitista, devolverle y empoderarle la revolución hacia el pueblo. Y esencialmente es levantarse con rebeldía contra los poderes. Renace nuevamente que ese fuego que nunca se apagó, con una forma distinta de proyectar ese fuego, con otra forma de luchar. Él pensó que era fundamental terminar con todas las formas de exclusión y esclavismo, dándole derechos ciudadanos a los indígenas y a los afroecuatorianos, por ejemplo. Él celebró y fundó la educación laica, universal y gratuita, que es en lo que nosotros estamos trabajando. Él creía en la educación de las mujeres, en el trabajo de las mujeres. Él generó los primeros empleos en el magisterio, en el servicio postal, en fin, él creía en las mujeres fuera del ámbito de la casa, no solo en las tareas domésticas. 100 años más tarde de Bolívar, Alfaro. Pero 100 años después de Alfaro, la Revolución Ciudadana, una simbología extraordinaria de que esa recuperación de Bolívar y de Alfaro como patriotas hoy se ve ennoblecida en su legado por la práctica de la revolución. El consagrar toda la vida a luchar por las libertades, a luchar por el bien común, a buscar un país digno, soberano, respetado, respetable, moderno. A él lo mataron, pero hay semillas que brotan después de mucho tiempo. Por eso nuestra revolución, además de bolivariana, es una revolución alfarista. Hace 6 años este país estaba devastado por el neoliberalismo. Nosotros habíamos tenido un proceso enorme de ingobernabilidad. Señor, que vean los medios de comunicación. En el país había un clamor por un cambio. Entonces habíamos muchos ciudadanos que estábamos frustrados porque este país no cambiaba, este país estaba lleno de corruptelas, de élites, de manejos morbosos del poder. Un Estado totalmente desarmado, es decir, era un Estado caduco, un Estado inmóvil, un Estado realmente que no había vivido ni siquiera un renacimiento, era un Estado medieval. Todo estaba orientado a que el mercado sea el regulador de nuestras vidas. No había ciudadanos, solamente eran considerados los consumidores y los que no tenían capacidad para consumir sencillamente no tenían derechos ciudadanos, no tenían derecho a salud, no tenían derecho a educación, no tenían derecho a una vialidad. El sistema eléctrico cayéndose en pedazos. Es decir, todo estaba maniatado para que no se haga nada. Este país estaba devastado por el neoliberalismo. Solo recordemos a quienes nos están escuchando que en apenas una década el Ecuador tuvo 7 presidentes, sin contar con los autoproclamados. Es decir, teníamos una situación profunda de ingobernabilidad. ¡Tú me das tu voto! Yo te doy una escuela. Durante muchos años no es que entramos en una etapa de resignación, ni de conformismo, pero quizá de muchas dudas, sospechas sobre nuestra propia fuerza. Este pueblo había confiado reiteradas veces en quien hacía ofertas y que más tarde traicionaba de inmediato apenas llegaba al poder. Una economía en franca debacle y sobre todo social. El Estado era un Estado corporativista, el capital financiero internacional dominaba la esfera económica. Cuando un país está como el Ecuador, necesita oxígeno, necesita ayudas, necesita apoyo. Por eso pido esta colaboración en el mutuo interés de ustedes y de nosotros. Pero si llegamos a esa situación, Ecuador tendrá que enfrentar las consecuencias. El país sufrió las consecuencias de la mala administración y el manejo fraudulento. Habíamos llegado a tocar tan fondo por parte de la partidocracia. En el momento de la crisis bancaria se develó que estaba hecho para mantener
el poder de pequeños grupos en el país, mientras la gran mayoría era, pero absolutamente excluida de educación, de salud, de los derechos mínimos. Yo creo que era una cosa choqueante el ver un país tan desigual, tan inequitativo. El gobierno, el señor presidente de la República dijo que no se iba ningún banco a la quiebra. ¿En quién podemos creer ya? Los banqueros, propietarios de medios de comunicación, que tenían un maridaje entre los intereses de la banca para sus negocios interrelacionados y la protección de esos negocios interrelacionados para que no salgan a la luz. Y los propios medios de comunicación que tenían una relación, diría yo, corrupta con el Estado. Y el pueblo llano veía los medios de comunicación con esa sola verdad y no podía hacer nada al respecto, porque no salía a la luz. O si alguien quería protestar, inmediatamente era invisibilizado por los medios de comunicación. Un país sin proyecto nacional, era un país sin luz propia. No se veía que había un proyecto político que tenía por venir. Gutiérrez se declaraba un antiimperialista. Apenas gobernó, lo primero que hizo fue presentarle sus cartas de credenciales al gobierno de Bush, un gobierno que se caracterizó por no solo la aplicación de un neoliberalismo salvaje, entre otras cosas, sino por invadir y devastar sociedades enteras. Y justamente necesitamos inversiones extranjeras para poder explotar más petróleo y sacarlo por esa tubería. Una necesidad de una transformación profunda en el país que básicamente había agotado sus opciones que ofrecía en ese momento la vida pública y política. Se habían agotado las instituciones. La gente en las calles gritaba que se vayan todos. Eso grafica perfectamente el estado en el que se encontraba el país. Bueno, era un país absolutamente convulsionado y desesperanzado, con la gente pensando dónde irse, cómo escapar de aquí, cómo explicar avergonzadamente la inestabilidad política, la crisis económica y la dificultad para poder compartir la vida con sus propios familiares. Somos la generación que está construyendo la nueva historia de nuestra patria. Este ya no es el país de la desesperanza que heredamos. Ya tenemos patria y vamos a alcanzar juntos la verdadera libertad. Nadie puede parar lo que viene pasando, con 6 años de revolución avanzando. Las mujeres, los niños, los hombres, mi hermano, los migrantes, los pueblos, todos apoyando. Revolución hasta siempre. La ciudadanía presente. Revolución hasta siempre. La ciudadanía presente. En el 2005 se pudo demostrar que otro tipo de planteamientos eran posibles, que otro tipo de economía era posible, y eso motivó a muchísima gente a organizarse. Cuando nos enteramos de que el compañero de lucha, al quien admirábamos mucho, Rafael Correa, fue llamado a ser ministro. Fue un orgullo para todo el grupo de la Universidad Católica, que le llamábamos Frente de Estudiantes Universitarios. A los pocos meses de esto, empezó una corriente a querer un cambio en el país. Y en esa corriente apareció la posibilidad de que Rafael sea el presidente. Y obviamente todos los compañeros de la universidad nos metimos de cabeza en este proyecto. ¿Te suena familiar? Esta oligarquía corrupta califica de comunista a todo aquel que ponga en peligro sus privilegios. No le hagas caso. Somos gente joven, de manos limpias, apasionados por la patria, que lo único que queremos es construir ese Ecuador que todos soñamos y que todos merecemos. Había un grupo que estaba cerca del entonces Rafael Correa, de este joven político con un gran carisma, pero con una idea muy clara de lo que el Ecuador requería en ese momento. Para que la transformación sea estructural y profunda, tiene necesariamente que darse un proyecto y un proceso revolucionario. Y tiene que ser ciudadano, porque en la medida en que el ciudadano se convierte en actor fundamental
de la lucha social y política, firma el acta de defunción de la llamada partidocracia que tanto daño le había hecho al país. Bueno, yo no te digo que tenía mucha experiencia política en términos de hacer campañas, de trabajar en publicidad. Con el caso de Rafael Correa hubo un clic especial. O sea, entendí su mensaje, entendí y pude vislumbrar lo que era el pasado y lo que podía ser el futuro. Y creo que fue suficientemente claro el camino como para creer que sí podíamos ganar. Y le metimos toda la fuerza. Joven, no permitas que los dinosaurios políticos de siempre envejezcan tu corazón, que no te hagan temer ese cambio radical. Los tenemos, saben que están derrotados. La patria vuelve. Vamos juntos a esa revolución juvenil. Vamos juntos a esa revolución ciudadana. ¡Dale, Correa! Esa diferencia entre una propuesta que te abría los ojos de ver lo que podía hacer la patria y lo que había sido el pasado. Y para quitarle ese poder fáctico de quienes siempre creyeron que eran los que tenían que ser dueños, no solo del poder, sino en sí mismo del país, del petróleo, los recursos naturales, las políticas económicas, las políticas bancarias, etc., ¿no? Ya basta. Los ciudadanos somos los dueños de la democracia, los dueños de nuestro país. Acabemos con la dictadura de estas mafias que se hacen llamar partidos políticos. Terminemos con los abusos de un Congreso decadente. Vamos juntos a la victoria en octubre 15 del 2006. Vamos juntos a la Asamblea Nacional Constituyente. En el 2006, en plena campaña, lo que dijimos es: no vamos a hacer una sola oferta, pero sí muchas promesas y juramentos. Ese país hermoso pero devastado supo asimilar un discurso de reencontrarse a sí mismo, de reencontrar la esperanza y de volver a tener patria, como decíamos. Cuando ganamos las elecciones, al día siguiente estábamos preparando el comienzo del gobierno del 15 de enero. Al día siguiente. ¿Y qué dijo Rafael? A ver, hagamos la lista de todo lo que hemos ofrecido. De todas las reuniones, sáquenme los videos, todo. ¿Qué dijimos? El presidente nunca ofreció demagógicamente. Por eso pudimos hacerlo. Cuando la gente vio esto, desde el principio, no había dudas. No es que se decía, no, es que fíjense que no encontramos plata, fíjense que hay problemas políticos, no. Cumplimos la palabra. Aquí me casé, aquí hice mi casita, la compré. Aquí donde yo ponía la refri se me dañó con el agua. Aquí era una cama de mis niños porque el cuarto de atrás se me desarmó. Este paso aquí así era la sala. Aquí donde se está viendo era la sala. Acá adentro es la cocina, donde todo el agua se me entraba del patio. Este era el tanque donde comprábamos agua porque agua aquí por llave no hay, solo por tanquero. Y cuando llueve no venían los tanqueros, se dañaban las calles, no podíamos coger agua. Él tenía metas muy claras y nos las fue imponiendo a cada ministro. Y nos dijo la primera semana, bueno, tú por lo pronto esta es tu meta. Ándate como un misil teledirigido hacia allá, mientras seguimos armando el resto. Y eso fue lo que hicimos cada uno. Y luego, pues, en esta forma de trabajar que él diseñó de gabinetes itinerantes, aprendiendo de quiénes eran los verdaderos enemigos y por quiénes había que luchar. Tengo mi camita, mis cosas, mi refri, aquí donde yo cocino, lavo los platos, aquí está el baño. Mire, hay bastante agua, la presión es demasiado fuerte. Este es el cuarto, la cama de mis niños. Este es mi sueño hecho realidad porque siempre deseaba que mis hijos tuvieran una casita así de cemento y poder estar tranquilos viéndolos jugar a ellos. Hay muchos proyectos muy interesantes desarrollados, incluso multisectorialmente, que hoy han sido modelos para el desarrollo en otros países, ¿no?
como puede ser el proyecto Hilando el Desarrollo, en el que todo el sector social trabajó en pro de la dotación de un uniforme escolar para nuestros chicos. Yo no solamente veo un uniforme, yo veo que algo es una verdadera armadura con la que día a día los niños y las niñas de mi provincia, de mi país, van a prepararse para dejar atrás el analfabetismo, la indominia, la mediocridad y poder tener una patria de esperanzas mejores el mañana. Las medidas que se tomaron al inicio de esta revolución ciudadana permitió que nosotros también sintamos la tranquilidad de estar haciendo lo correcto, de estar haciendo lo indicado, de estar haciendo aquello que se debió haber hecho. Este carretero no había, directamente no había carretero, teníamos un camino de andar solo a caballo. Porque antes nosotros subíamos, hacíamos 3, 4 días de camino hacia la ciudad de Cuenca. Se caminaba en caballo, en mulas, a lomo de mula, y era un sufrimiento grandísimo en antes. En cambio ahora esta maravilla, esta vía, que tenemos una vía de primera. La vía le vemos totalmente un 100% el apoyo al agricultor, porque nosotros de antes no podíamos sacar absolutamente nuestros productos. No podíamos vender ni el orito, ni el verde, ni la yuca, ni el ciclo corto, nada. Ahora, en cambio, con la vía, nos falta producir para entregar al mercado. Es que una revolución es sobre todo un cambio en las relaciones de poder. Justamente generar oportunidades y capacidades para los que no lo han tenido, que han sido las grandes mayorías en el país. Regular los grandes poderes, el poder económico, el poder mediático, en fin. Organizar al servicio del país el sistema judicial, en fin, entonces creo que son pilares muy fuertes de esta revolución. Con los gobiernos anteriores nuestra situación era realmente catastrófica. La constituyente debe dársele y nosotros acá estamos dispuestos a decirle sí. Se ven logros importantes dentro del cambio y por eso creo que debemos apoyar lo que es el cambio en la nueva Constitución. Yo ya leí la Constitución, está perfecto y nos favorece especialmente para los pobres. En 65 años que yo tengo ya lo viví el pasado y regresar allá ni para tomar impulso. Podríamos decirlo que la primera vez que podías empezar a construir la patria desde sus bases, ¿no? Con una participación alta, con fuerte discusión de temas conceptuales que en el país antes nunca se habían abordado y mucho más, que puedas discutirlo y plasmarlo en una constitución que es la que te marca la hoja de ruta del país que quieres construir. El contenido principal es que el Estado sea eficiente y el Estado sirva a los ciudadanos. O sea, que haya una excelente oficina de registro civil, que haya una excelente oficina de censos, que haya una excelente atención a la educación, excelente atención a la salud. El buen vivir es una vida digna para todos los ecuatorianos. El buen vivir es un concepto que tiene que ver con temas de calidad de vida, ¿no? Con temas de satisfacción espiritual, con temas de sentido de pertenencia a un proyecto nacional, que además celebra la interculturalidad, la diversidad. Somos un Estado plurinacional, ¿no? Donde hay una línea de dignidad que es la que estamos construyendo, todos con los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Hay que entender que el modelo neoliberal lo que hace es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, ¿sí? Y lo que nosotros hemos hecho es al revés, ¿ya? Hemos socializado la riqueza. En la Constitución ecuatoriana todos los derechos están puestos en la misma dimensión, los derechos políticos y los derechos económicos y sociales. De tal manera que hay que trabajar en política pública para defender las libertades, para defender la vida. Pero ¿de qué libertad o de qué vida se puede hablar si es que no se defiende el acceso a la salud, el acceso a la educación? Derechos económicos y sociales, derechos políticos, que son las garantías del buen vivir para todos los ciudadanos. One of the countries in Latin America that is not talked about very much, but perhaps, and some people suggest it is, one of the more interesting models for development on the globe, and that's Ecuador. Now joining us, and recently returned from Ecuador, now in New Delhi, is Jayati Ghosh. Jayati teaches economics at JNU in New Delhi. Thanks for joining us, Jayati. Before 2009, Ecuador, the government was getting about 13% on average of the total oil revenues. And the companies, the foreign companies, were getting 87%. They passed a law in July 2010 that completely reversed the terms. So now the government gets on average 87% and the companies get 13%.
It's actually extraordinary that they managed to do this. There are 18 oil companies operating in Ecuador. 6 of them said that this is unacceptable and they left. Algo que nos han querido vender a todos es que este gobierno ha tenido la gran suerte de que el petróleo ha tenido unos precios históricos exorbitantes, ¿no? Efectivamente, sí ha existido esa gran suerte, ¿no? Pero como estaban los contratos petroleros antes del 2006, el petróleo podía llegar a $1.000 del barril, que no pasaba nada, la plata se iba para las transnacionales. El petróleo también se vendía antes de nuestro gobierno. Lo que sucede es que las reglas del juego eran distintas. Y aún más, todavía más grave la situación y prueba efectiva del oprobio y del saqueo, era que se conformó un fondo de estabilización petrolera que tenía una cláusula a nivel de candado, a través de la cual no se podía usar ningún excedente en inversión social, educación, vivienda, salud, vialidad, no se podía usar. Enfrentamos un proceso de negociación en donde salíamos de una época vergonzosa para los ecuatorianos, de donde cada 100 barriles de petróleo en algún momento se nos llegaron a llevar 80 barriles de petróleo. Esos recursos eran para pagar deuda externa, porque era, creo que, el único país en el mundo que tenía garantizada su deuda por ley. I believe that Ecuador is at a very crucial moment. On the one hand, it's possible to see the way out of this crisis if solutions are not found to the problem of the budget and the debt, then the situation could also get a lot worse. Hay un refrán que dice, todo niño trae un pan bajo el brazo. Aquí en el Ecuador, todo niño nacía con un pagaré de la deuda externa que condenaba su presente y su futuro. Este gobierno nunca va a sacrificar a su gente. Firmemente renegociamos la deuda externa y nos ahorramos de pagar más de $7.000 millones que hubieran significado falta de desarrollo para el pueblo ecuatoriano. El día jueves se pagaron los últimos 9 millones que le debemos al Fondo Monetario Internacional y no queremos saber más de esa burocracia internacional. Y sobre el Banco Mundial, no estamos endeudándonos más con el Banco Mundial. Nuestra idea es ir disminuyendo el nivel de endeudamiento para dejar de depender de esa institución que también creemos que ha sido nefasta para el país, no solo eso. De no darnos explicaciones satisfactorias, repito lo que dije en campaña. Ahora dirán que por el triunfo que estoy diciendo esto, cojan las grabaciones de campaña, repito, expulsaremos al representante del Banco Mundial del país porque nosotros no vamos a aceptar chantajes de nadie. Una decisión política de comprar una deuda que hoy significa $1 millón diarios de ahorro hasta el año 2030. En los 7 años hemos recaudado algo más de $60.000 millones. En los 7 años precedentes la recaudación apenas superó los $20.000 millones. El asunto es que, dada la desvinculación total de conflictos de interés, es que podemos actuar haciendo cumplir las leyes en gran medida al cambio en el comportamiento ciudadano que está cumpliendo a cabalidad con las obligaciones tributarias. In fact, tax revenues have increased faster than oil revenues for Ecuador's government. And that is really a tribute to the massive tax enforcement drive that they undertook from 2007 onwards. Anything else you want to end with, Jyoti? Well, no, just to repeat what I said at the very beginning, I think what is most inspiring about this case is that even if it doesn't succeed more than what it already has, it shows that you can do a lot if there is internal political demand for it. And you don't have to worry about the global conditions in order to transform things within your own country. Todos esos recursos, no solamente que son para los ecuatorianos, sino que la ciudadanía los ve en obra pública y en servicios. Hoy, nuestros niños ahora estudian en escuelas del milenio, estudian en mejores universidades, tienen mejor servicio de salud, hay medicinas, la salud es gratuita. Cada vez que recorremos las carreteras de nuestro país, las mejores carreteras de Latinoamérica, no existe un municipio que no haya recibido más recursos por la mayor renta petrolera. Es decir, todos esos recursos los hemos logrado convertir en un proceso de desarrollo de bienestar que tiene que ser sostenido y sostenible en el tiempo. Estamos construyendo el
sueño ecuatoriano, un sueño forjado con alegría, manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes. Y esta revolución no puede tener marcha atrás, compatriotas. La verdadera libertad. La luz del continente que sigue brillando. Ecuador y su gente al mundo asombrando. Somos cientos de miles, Bolívar y Alfaro. Un pueblo soberano que sigue luchando. Revolución hasta siempre. La ciudadanía presente. Revolución hasta siempre. La ciudadanía presente hoy. Se siente la revolución desde que todo empezó. Lo nuevo llegó y un país nuevo nació. Luchando contra corrupción, discriminación, igualdad de condición, libertad de expresión. Por fin podemos ver un cambio real en la educación. Un nuevo sol, libertad, yo. Hoy la salud es para todos, ricos, blancos, negros, pobres, choros, buscando el modo. Es la revolución de los marginados de toda la vida, de los indígenas, de los afroecuatorianos, de los panaderos y las maestras, de los estudiantes que anhelan un futuro y un lugar en historia, de los campesinos, cholos, chazos y montubios, que saben que la tierra es para quien la trabaja. Lo más duro era las cosechas pocas. O sea, lo máximo que se producía en hectáreas era 100 quintales. Muy poca producción y mucho gasto. El tema de la semilla era que uno tenía que ir con el dinero completo a los agroquímicos o donde vendían para poderla traer. Ahora con lo que es la semilla, lo que son proyectos del gobierno, que podemos seguir adelante. Puedo decir que a muchas personas los ha sacado de esa miseria que vivíamos en el 2000, porque con este gobierno de la Revolución Ciudadana es un cambio muy bueno en este año, que hasta ayer tuve una conversa con mi esposa de eso. Posiblemente vamos a abrir una cuantita en el banco para ver si avanzamos a comprar un terrenito. Yo pienso que es la lucha por una verdadera soberanía, por una verdadera autonomía basada en la justicia, basada en la equidad, basada en la verdadera libertad. Nadie puede sentirse libre si no tiene acceso a las condiciones mínimas de salud, de educación, de los bienes de producción, de trabajo, del crédito, del dinero. En definitiva, nuestra revolución es de quienes son el motor de la historia, los seres humanos, que jamás volverán a ser víctimas en nuestro país de la maquinaria neoliberal y del capitalismo salvaje. El pueblo ecuatoriano empoderado de su destino, de su proceso político. El pueblo ecuatoriano empoderado de su revolución ciudadana, porque la revolución ciudadana es de todos los ecuatorianos, exige la verdad. Con todo el tiempo que ha pasado, con las críticas, insisto, que ha recibido, ¿se arrepiente de cómo ha manejado todo este tema si después ha tenido que llegar al indulto? Lo que siempre le dije al pueblo ecuatoriano, más que construir escuelas, más que construir caminos, más que construir hospitales, hay que construir la verdad. Si no, nos saldremos de su desarrollo. Por supuesto que esta lucha ha valido la pena. Jamás dijo que iba a ser fácil, esto ha sido tremendamente desgastante. ¿Qué está pasando en el Ecuador contra la prensa independiente? ¿Es esta siembra de odio que hace el presidente Correa cada sábado? Al presidente en materia de vivienda afectan, como hemos visto, la amnesia y la mentira. Olvida que no solo prometió bonos, sino viviendas. El gobierno es un gobierno del corte fascistoide. No lo consideran muy democrático, sino más bien autoritario. Bueno, ellos dicen que no hay libertad de expresión, que sus derechos han sido afectados, que hay la tiranía, que somos fascistas, pero en realidad el fascismo, la tiranía, la falta de libertad de expresión, la falta de derechos venía de ellos. Pero como eran sus derechos, como eran sus posibilidades, como eran sus argumentos, estaba bien. Hágalo con la verdad, Jorge, no mienta más. Ya corrijan esa mala práctica periodística. No ponga palabras en la boca de la gente. Pueden ver opiniones de otras personas, no solo su opinión, no solo la opinión del señor Carlos Vera. Y no voy a seguir más para este show, Jorge. Le agradezco mucho por el espacio. Y perdón a la ciudad. Poner esa red en evidencia, esa red oculta que mantenían los medios de comunicación,
ha sido un despertar ciudadano. Y al tener información que siempre la han tenido oculta, la gente puede tomar sus decisiones. Y eso es, diríamos nosotros, el éxito de la revolución también. El capital político, el apoyo popular. Pero es porque la gente cree, sabe y comprueba que se está haciendo lo que se dice y se está diciendo lo que se piensa. Pero dígame, ¿cómo entiende que el New York Times, el editorial, después usted es verdad dijo que le habían entrevistado, un editorial durísimo, habla de liderar una despiadada campaña contra la libertad de expresión? Pregúntale al New York Times si sabe dónde queda Ecuador. Bueno, yo creo que en el New York Times, presidente, saben dónde queda Ecuador. Yo creo que algunos no saben ni siquiera dónde queda Ecuador. Quizá no, pero no, entiendo que quien ha escrito ese editorial... Déjeme que le termine. Es que me el editorial, sí, pero déjeme que le termine la pregunta. El editorial del New York Times... en este oficio es responderle a la gente, no a los medios de comunicación. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de la opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarle. Resulta absolutamente insólito que en este país hayan existido hasta hace no mucho banqueros que al mismo tiempo que banqueros eran distribuidores de automóviles y además dueños de canales de televisión y de revistas. Hipócrita. Sordo. Mediocres, todos ustedes, farsantes, cobardes, neonazis. Usted me da una cosa, profesor, córteme esa entrevista, por favor. Usted, a ver, señor, no me va a hablar de entiende. Señor, usted se calla. Pelea limpio, hijo. Yo creo que están enojados sencillamente porque este gobierno no les va a hacer la venia a los dueños y a los gerentes de los medios de comunicación. En los últimos 32 años de democracia, pues todos, sean alcaldes, prefectos, presidentes, ministros, le iban a hacer la veña a la señora dueña del medio, al señor dueño del periódico, de la televisión, y era una visita media diplomática, o sea, hacerle la venia. Ahora no hay venias, porque se está tratando de construir una sociedad más justa, una sociedad que sea más igualitaria para la mayor cantidad de gente. Bueno, el 30 de septiembre del 2010 para mí marcó una fecha demasiado cruel, demasiado dura. Para mí empezó el momento que me enteré por medio de la televisión que el señor presidente estaba impedido de salir del regimiento Quito. Yo inmediatamente pensé y actué. Ese es un día donde un grupo de policías traiciona su razón de ser institucional. Están para defender la vida de los ciudadanos, no para atentar contra la democracia, no para atentar contra la vida del presidente, no para secuestrar al presidente, sobre pretexto de problemas salariales o que perdían condecoraciones, lo cual era simplemente una pantalla y un pretexto, porque nadie le dispara al presidente de la República o lo secuestra demandando condecoraciones. A mí me parece que no es una simple coincidencia que los medios de comunicación hayan estado instalados a primerísimas horas de la mañana en el cuartel policial, dispuestos a el seguimiento del hecho. Se veía que había una clara preparación del tema con anterioridad. Bueno, si hay un gobierno que afecta intereses, es evidente que hay sectores que se resisten a que eso ocurra, ¿no? Ahí debe haber habido mucha intervención de políticos y de elementos extraños dentro de la policía, ¿no? De hecho, los comandantes de la policía fueron prácticamente marginados por las bases, pero no calaron en las Fuerzas Armadas, calaron en la policía. Francamente, quisieron derrocarle, y no derrocarle, hasta atentaron contra su vida. Entonces, ahí está clarito que los poderes, pues, siempre son fuertes. Y nosotros, los ciudadanos, también defendemos lo nuestro. Estamos alzando las manos, decimos paz, no queremos agresión, queremos nuestro presidente. Es elegido democráticamente. Respaldando a la democracia y al país. Nunca hemos tenido un cambio y lo tenemos ahora.
Por eso estamos aquí, padres de familia, discapacitados, trabajadores y hombres honestos de bien para nuestra patria. Una determinación de defender la democracia, de estar ahí hasta el final, que las cosas no podían retroceder, de acompañar al presidente en ese proceso en el cual se había marcado ya una ruta definitiva. Aquí no se iba a retroceder, ni se iba a dar un paso atrás. Los que quisieron debilitar ese proceso, lo que hicieron con el 30S, fue fortalecerlo mucho más y afianzar las convicciones de los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, primero hicimos un programa piloto en la provincia de Cotopaxi. Ante el éxito de ella, pues le propusimos al señor presidente de la República y empezamos conformando brigadas que fueron apoyadas por los gobiernos de Cuba y Venezuela. Cuba tenía mucha experticia al respecto y enviaron los brigadistas que nos dieron todo su apoyo. Se conformaron centenares de brigadas para llegar hasta los sectores más recónditos de la patria. Allí en lo más alto de los páramos, allí en lo más recóndito de la Amazonía y de la costa ecuatoriana, llegamos hasta las Galápagos y recogimos toda la información. Estas brigadas conformadas por médicos, por psicopedagogos, por genetistas, por brigadistas, por militares que daban el apoyo logístico, con el apoyo de municipios, de consejos provinciales, los ministerios de Inclusión Económica y Social, Salud, Inserción Laboral, Educación, el registro civil, etcétera, etcétera. Realmente fue un trabajo integral, un trabajo multidisciplinario que nos ha llevado pues a tener hasta ahora los mejores resultados, los más precisos, los más exactos, que nos van a permitir pues seguir tomando políticas en beneficio de las personas con discapacidad e integrarlas al desarrollo nacional. Hola, mijo. Hola, Kevin. ¿Cómo estás? Aquí viven siete personas. Siete personas. Aquí. Duermen aquí. Hoy día le armaron esta cama, señor presidente, esta es nuestra ya, esta cama. Sí, esta cama ya entregada para él. O sea, 7 personas solo tenían esa cama y en el suelo. Y en el suelo. Los niños duermen aquí en cama y los adultos en el suelo. ¿Dónde? Sí, aquí. Aquí. Ella va a estar en el programa Joaquín Gallegos Lara, ¿no? Sí, también ya. ¿Sí sabes lo que es el programa ese? Ya se le Eso va a ser muy bueno. Se lo aplicó ya. Vas a recibir un sueldo básico, pero para que te quedes en la casita cuidando. Te vamos a ampliar la ley para que se contrate a los padres o a los adultos bajo cuya dependencia están los discapacitados. Mejorar mucho el nivel de ingreso. Pero también necesitamos de tu parte, mucha responsabilidad. ¿Okay? Hacía alguna reflexión. Yo no he visto un fenómeno anterior, tal vez algún historiador me pueda decir lo contrario, donde un altísimo porcentaje de la población se sienta orgulloso de su gobierno, de su presidente, de un proyecto. Ya la gente que está con nosotros habla para adentro y para afuera que en Ecuador está pasando algo. We see Ecuador improving all the time. Ecuador was smart enough to realize. Por eso creo que Ecuador tiene que sentirse muy orgulloso del presidente que tiene. En ese sentido es que Rafael Correa salía con una aprobación como número 1. Incluso te diría, en estos meses todavía ha subido. We believe that in Ecuador things were much better because there was a political program behind. Los niveles de endeudamiento del Ecuador han alcanzado los menores niveles históricos. Los mismos estudios comparan el progreso de Ecuador junto al de Colombia y Colombia se queda 30 años abajo. The image of Ecuador, the awareness of Ecuador, I think that's where you see changes taking place. El rol que está teniendo en este momento, por una parte el presidente Correa, por otra parte su revolución ciudadana, se distingue a escala internacional como una de las experiencias más interesantes, porque se está llevando a cabo lo que podríamos llamar una refundación del país, una reconstrucción política, pero también social, económica, cultural del país. Y por consiguiente esto se observa con un gran interés a escala internacional. ¿Tú crees que la política de Rafael Correa es original? Sí, es evidente. Entonces, cuando nosotros vemos a un Jean-Luc Mélenchon en Francia, candidato que obtuvo el tercer lugar en las elecciones francesas últimas, con 4 millones y pico de votos, que dice en su campaña, el elemento fundamental de nuestro programa de gobierno es una revolución ciudadana como la revolución del Ecuador. De la révolution citoyenne jusqu'à la victoire de la 6e République, tous ensemble, aujourd'hui, demain, résistance. Et donc nous avons emprunté à la doctrine équatorienne le concept de révolution citoyenne. On peut dire mais ce n'est qu'un adjectif, non, c'est beaucoup plus qu'un adjectif.
c'est l'idée que l'acteur de l'histoire, c'est le citoyen, c'est-à-dire l'individu qui s'arrache à ses propres déterminations, à ses propres intérêts particuliers pour penser l'intérêt général. C'est ce qui fait qu'il est citoyen. Il y a donc, dans citoyen, il y a l'idée de pouvoir et l'idée d'intérêt général. Voilà. Donc le nouvel acteur historique et politique de la révolution au XXIe siècle, c'est le citoyen. Ser ecuatoriano en el mundo entero era decir, soy ecuatoriano, así entre los pasillos porque daba vergüenza. Muchos inmigrantes en el mundo entero maltratados. Ahora el ser inmigrante ecuatoriano es cuestión hasta de orgullo. El presidente Rafael Correa va a Europa, va a Roma, va a España, a cualquier país del primer mundo de Europa y salen nuestros inmigrantes orgullosos a las calles a abrazarlos, ya no es como antes. Una de las cosas más difíciles en estos años ha sido reconstruir la confianza. La gente dejó de creer y ahora nuevamente volvemos a creer, y eso es bueno, tenernos fe en nosotros mismos, porque nosotros seguimos la enseñanza de Alfaro, que decía, nada para nosotros, todo para ustedes, pueblo que se ha hecho digno de ser libre. Vamos, Jorge, haz meter a la gente, que se suba, que aquí no van a burlarse de nosotros, mi hermano. En el caso del sector educativo había un gremio único que se había autodenominado como la voz única de los maestros. Ese gremio había politizado de tal manera el sector educativo que no permitía su surgimiento, no permitía un debate, no permitía una transformación, necesitaban mantener el statu quo. Nosotros teníamos una educación del siglo XIX, con profesores nacidos en el siglo XX y con estudiantes del siglo XXI. Es decir, estábamos absolutamente desfasados en términos educativos. El Ecuador ha generado en estos primeros 7 años condiciones para plantearse un cambio estructural en su modelo productivo. Para que sea sostenible en el tiempo, tenemos que ser menos dependientes del petróleo. Tenemos que ser menos dependientes de productos primarios exportadores. Ser más dependientes ¿de qué? De la fuerza más grande que tenemos los ecuatorianos, que somos nosotros mismos. Dependientes del talento humano. Pero hay que generar condiciones para ello. No podemos plantearnos un proceso de industrialización, por citar un ejemplo, si no tengo energía, si no tengo carreteras, si no tengo conectividad, si no ha mejorado el sistema educativo. Llegué a ser el abanderado en circunstancias en las que mis padres no estaban aquí. En la etapa de colegio fue quizás un poco dura. Me preparé para el examen y de verdad no me esperé haber sacado 972 puntos. La educación ahorita está en un sistema de meritocracia. Las personas obtienen las cosas por méritos, no por palancas. Hace 6 meses no pensaba, no creía tener la posibilidad de irme a estudiar así a alguna universidad del exterior. Y ahorita la tengo en mis manos. Es muy importante que pasemos a esa sociedad del conocimiento, por eso es la inversión grande que se está haciendo en educación, en talento humano, en las becas, por ejemplo en la zona económica de Yachay, en traer ciencia y tecnología de otros países para que justamente podamos elaborar productos con mayor valor agregado y podamos tener nuevas industrias de gran desarrollo para el país. Hoy en día el país se nota que ha cambiado no solamente porque hay las carreteras, no solamente porque hay hospitales de una calidad superior, se nota que ha cambiado en la actitud de la gente. Jóvenes que quieren hacer experiencias al exterior, que se lanzan a una maestría, un doctorado, y para un profesional, un investigador, es realmente satisfactorio, te llena trabajar con jóvenes que tienen esta actitud, que tienen esta voluntad de aprender, de conocer. Se percibe la idea de un país que mira hacia adelante y mira al futuro. Y lo que procura en este lapso es dejar enrumbado un país, con hidroeléctrica para tener autonomía energética, con una nueva refinería grande, con petroquímica para dejar orientadas las grandes bases para la industria, un sistema vial que permita la productividad, gente estudiando por millones, con mejores universidades por la evaluación que hubo, mejores escuelas. O sea, dejar una sociedad con la suficiente esperanza y la autoestima para gobernarse a sí mismo
y es otro país, no solamente por el tema de que es un país más lindo, con una infraestructura más linda. La gente es distinta, la gente se siente, yo te diría, muchísimo más empoderada, muchísimo más, como más demandante de las cosas y se siente con más derechos, como siempre debió ser. Obviamente todavía queda un camino por recorrer, un camino donde todavía hay importantes retos que consolidar, pero creo que ese camino está bastante abierto y claro hacia el futuro. Primeramente, yo me llamo Luis Salinas. Yo tengo 70 años de edad. Todos los que vivimos en este sector siempre hemos estado extrañando bastante a raíz que ya, digamos, dejó de andar el tren por aquí. En las escuelas también, en la historia, nos enseñábamos a nosotros quién fue el gestor, digamos, del ferrocarril, Eloy Alfaro. La inteligencia de él le permitió, digamos, que haga esta gran obra. Siempre hemos vivido con la esperanza que algún día ha de haber alguien, algún gobierno que verdaderamente se interese por rehabilitar esta obra tan grande que fue. Eso es. Y ahorita viene el tren ya. Ya viene el tren. Sí, ahorita. El tren viene, mija. ¡Qué bueno! ¡Qué vino! ¡Por fin! Otras personas que mañana vengan, tengan así mismo el mismo sentimiento y la misma preocupación, para que no haya esta distinción de pobres y de ricos, ni medianos, que todos seamos unidos. Si nosotros le ponemos a la Revolución Ciudadana y le sacamos una radiografía, ¿qué sale en la placa? Yo creo que en esa radiografía nosotros podríamos avisorar una gran capacidad de mejora en la autoestima del ecuatoriano. Solidaridad. Yo vería ahí solidaridad, vería allí alegría, vería allí optimismo, esperanza. La revolución ciudadana es lo que cada ciudadano hace todos los días para construir, para producir, para mantener a su familia, pero ahora lo hace con un sentido de futuro y de esperanza. Salen almas puras, cuerpos curados, huesos curados, pero por ahí también hay infección. Eso es inevitable y eso hay que atacar. Y hay que atacar con dureza, con disciplina, con ética y con lealtad. Yo te diría que un corazón muchísimo más grande, un espíritu muchísimo más fortalecido. Veo un país con gran dinamismo, en acción y listo para seguir transformándose. Yo veo un país próspero, pujante, de gran desarrollo y veo que hay líderes suficientes para seguir llevando el país adelante. Sonrisas, alegría, orgullo de ser ecuatoriano. Cuando dicen Ecuador, el pecho se abre, los pulmones se llenan de aire y las sonrisas surgen en los rostros. Es la hora de sumar fuerzas, porque esta no es la victoria de un hombre ni de un partido, será la victoria definitiva de todo un pueblo. Ahora sí tenemos la patria de la esperanza. Tenemos que sostener los cambios